reconocimiento importante para tu persona, por su arte, por su capacidad, por sobre todas las cosas, de parte de los concejales departamentales. ¿Lo que implica para usted esto, este reconocimiento, Freddy? Muy buenos días. La verdad que me siento muy contento por este logro porque eh, jamás imaginamos con Vicente llegar tan lejos, ¿verdad? Y hasta el punto de recibir un reconocimiento departamental. Le agradezco primeramente a la concejala Mirta, porque ella fue la que me escribió y me comentó que iba a gestionar todo esto del reconocimiento, y así también a la concejala Lilia Martínez de Prom. Bueno, una experiencia más, decías, justamente a otros compañeros también de la importancia que esto implica y bueno, la emoción, dijiste que no podías dormir, ya prácticamente anoche, ¿verdad? Por el contento que esto implica para vos. Bueno, de ahora en más, ¿qué sigue, Freddy? Ahora tenemos proyectados 5 libros más que queremos lanzar. Ya está todo en borrador y seguramente en el transcurso de estos meses vamos a tener novedades sobre el lanzamiento otra vez. Bueno, este es el primer libro. Este es el primer libro que estamos lanzando. ¿Cómo se pudo lograr el primer libro? ¿Con mucho sacrificio, acompañamiento? ¿Cuál es el camino que comenzó para justamente este proyecto, Freddy? Desde hace mucho tiempo, el libro yo escribí ya hace 10 años, pero siempre tuve la curiosidad de ir analizando las diferentes editoriales, pero siempre pasaron presupuestos bastante elevados, lo cual me hizo tranquilizarme, ¿verdad? En el sentido de que nunca pude alcanzar el costo que ellos me pedían. Hasta que un día una compañera me había comentado que Vicente trabaja también con eso y que me iba a ayudar con una pequeña inversión lograr a concretar este sueño. Y fue eso lo que ocurrió. Este año lanzamos, en julio lanzamos de forma virtual a través de mi cuenta de Instagram. Decime una cosa, ¿quién es Vicente? Vicente, ahí está, él es Vicente Figueredo, es el director y editor de la editorial Sejande. Decime una cosa, Freddy, ¿cuesta más para la gente del campo llegar a estos objetivos? La verdad que sí, cuesta bastante porque la gente del interior es sacrificio doble para llegar a concretar algo, ¿verdad? Tiene que batallar más y fue a través de contacto lo que pude conocerle a Vicente y justamente ahora es la primera vez que nos conocemos en persona, pero sí tratamos a través de las redes sociales de comunicarnos y llegar a esta concreción. Bueno, de ahora en más dijiste que lo que sigue, bueno, un mensaje que les quieras dar hoy, justamente el Día de la Juventud, a aquellos jóvenes que tienen este sueño también, al igual que al suyo, de tener un libro, de escribir por sobre todas las cosas, ideas y también, ¿verdad?, de plasmar en un material, ¿verdad?, lo que es el sueño de cada uno. Un mensaje para, por sobre todas las cosas para los jóvenes, Freddy. Y el mensaje es que siempre luchen por sus sueños. Y por sobre todas las cosas tienen que tener fe en uno mismo, porque todos somos capaces, todos tenemos esa capacidad que Dios nos dio, el talento. Solo queda a nosotros explotar, ¿verdad? Y pulir todo eso para llegar a concretar todos los sueños. Nada es imposible, todo se puede lograr. Yo tampoco dudé, ¿verdad? Si realizarlo o no. Después me animaba más hasta llegar a este punto de lanzar mi primer libro. Bueno, éxitos y que sigas por este camino, Freddy, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes.